Buenas noches, Asunción, capital verde de la contradicción, del absurdo, en donde lo ilógico e irracional forma parte de tu día a día sin que nadie se moleste por eso. Este ha de ser el único país en donde los contrabandistas tienen una asociación denominada Paseros que protestan para que el Estado les deje pasar productos de contrabando. Efemérides. Hoy, un día como hoy, el conquistador español Gonzalo Bufarro descubre el río Tepichayicangú de la Guaraú y funda la primera colonia en las faldas de Eyehuítoro Ursu. Santoral, hoy se celebra el día de San Itario, patrono de la pulcritud y de los antibacteriales de los cagaderos. Buenas noches, Asunción, cuna de Mangoré y cuna del primer grito de Yapirona en Latinoamérica y en el mundo. Acá se inventó eso. En la primera vez voy acá. Cierto, cierto. Bienvenidos a la señal de Red Guaraní, en donde cual púgiles de las circunstancias y peleando las situaciones más adversas, esta sociedad sigue cayendo noqueada por la pobreza en una lucha desigual, en donde la ignorancia sigue siendo un monstruo grande que pisa fuerte. Así es, Tony. Y cual lucha de catch, seguimos siendo derrotados no solo por la pobreza y la ignorancia, sino también perdemos por goleada contra el fanatismo y nos eliminamos en 2 sets del campeonato de la prosperidad. Pero a pesar de todo, seguimos aquí en un esfuerzo sin precedentes, sin claudicaciones y casi sin auspiciantes en la lucha por la alegría, el humor patrio y el retorno de nuestras inversiones que en vez de llegar alborozados a nuestros bolsillos, corren desesperados hacia otras direcciones, viejo. Hoy estamos con una elocuencia inaudita. Prueba ello de que agotamos los esfuerzos y recursos por hacer una apertura del programa diferente y creativa. Cosas que jamás van a poder ver en otro programa. Bienvenidos a una semana pasada de un país con las calles coloreadas de lluvia y de manifestaciones en contra del presidente, en contra de la explotación del Cerro León y algunas manifestaciones a favor del contrabando hormiga. Bienvenidos a un país en donde se confirmaron 80 nuevos casos de chikungunya, con lo que suman 124 los casos en el Paraguay, lo cual irrefutablemente demuestra una realidad innegable y es que ñan de puerco llegan. En donde, con los últimos tiroteos en Ipejú, con el policía Edelio aún en poder del EPP, y Marilina y la cachorra que dejan plantada a Pelusa Rubín, podríamos decir que estamos en este país a punto de cantar cartón lleno, viejo. Buenas noches, Asunción. Y si a eso le agregamos que ningún club paraguayo participante de la Copa Libertadores pudo ganar hasta ahora un solo partido, podríamos estar redondeando un momento histórico. ¿Se imaginan ustedes en qué propicio momento vinimos nosotros a querer hacer un programa para divertir a la gente? En cualquier momento, como lo dijo el presidente en algún pasaje de su campaña política cuando le preguntaban qué hacía si su hijo le salía de trolo, nos pegamos un tiro en la boca, religia. El pronóstico nos dice que para mañana el tiempo, de repente lluvioso y de repente soleado. De repente, depende de en qué barrio estés. Perspectivas. Sequedad de efectivo y lluvia de deudas. Según los informes de meteorología, se mantienen las peores sospechas de que este gobierno se rasca mientras a vos te pica. Buenas noches, Asunción. Bienvenidos a un país simplemente maravilloso en donde la incoherencia hace presencia, la corrupción está en acción y el futuro se presenta oscuro. Señora, señor, gracias a su voto, o bien sin ni siquiera participar, ya se ha ganado totalmente gratis un país como este, donde la honestidad moleste, el pocaré infeste y a pesar de que se manifieste, nadie consigue un soreste. Bienvenidos al país más bobo. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un robo! Bienvenidos desde el depósito de Ahobo, viejo. Esperamos. Tengo una llamada. Disculpa. Sí. Hola. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Sí, justamente estamos acá en el... leíste la... Bueno. Sí.
Bueno, yo les digo, ¿cómo no? Les digo. Chao, Miguel. ¿Qué pasó? Teléfono azul, vamos. Tenemos una azul. Bueno, me llamó Miguel, un amigo, y me dice, ¿Qué Miguel Cañete. ¿Qué le dijo? Y me dijo que Muti es nuestro nuevo auspiciante. My vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and Señores, Muti, empresa familiar con más de 100 años en el país, que apuesta a excelencia en sus productos, utilizando ingredientes de primer nivel. Déjenme uno. Gracias, bienvenido, Muti. Yo tengo la verdad. Este conozco. Sí. No sé cómo se llama, pero en mi época. Ajá. Este. Ajá. 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 Este es el grupo Ajá. No. Ajá. Ajá, me decís, no. No. Ajá. Ponemos más Este es fuerte. un ladrón de la gran 7. Sí. En alemán, en alemán. Ese sonido se hacía con una Casio-Tone, así que era una calculadora que producía el ruidito. No. Sí. Sí, escucha, Yo escucha. conozco, a mí me gustaba Escucha. este, ¿verdad? Buenísimo, era este, amigo. ¿Por qué decís, Tony? Claro. ¿Cómo ladrón? ¿Cómo ladrón? ¿Sabes lo que ¿En serio me decís, Tony? tuvieron que leer libros para escribir esta música? ¿Qué tal? ¿Les gusta? Yo, no, digamos que esto causó Un suceso, furor. En el esa año época. 82. Digamos que esto era lo que Fue la moda. en los años 80 era hasta abajo. O dale Me gasolina, hace así que no te gusta. contra la pared. Era el reggaetón europeo. Mueve el trasero. Bueno, fuera de toda broma, Hola, acuérdate, bebé. Tito, vamos a contarle a la gente. Hay mucha gente joven que no sabe. No sabe, claro. Esta música fue suceso, como más o menos como el Ganga Style, parecía una onda. Sí. El Ganga Style de nuestra época fue ¿verdad? Y vos ponías eso y todo el rollo. Da. Como eso, Ajá. ¿verdad? Demuestra de manera contundente que pelotudo hubo en todas las En todas las épocas. generaciones, en todas las generaciones. Bueno, este es un grupo alemán. Europa alemán, me Sí, entero. Yo no sabía que se llamaba Ajá nomás, me Se parece. llama algo que a usted le gusta hacer mucho. Vos ¿Qué? pensabas que en Trío. Alemania eran todos Trío. inteligentes. ¿Cómo trío? Trío se Vos llama el grupo. pensaste que en Alemania eran todos inteligentes. Pensé que sí, No, ahí todo
pelotudos hay en todos lados. Hicieron automóviles buenísimos, hicieron esto también. Pero este tipo no. Con lo que ganó con este sí se compró buenos Igual, automóviles. justamente era un trío. ¿Cómo se llama? Eran 3 personas y se llamaba Trío el grupo. Del año 1982. Escucha esta parte, Albert. Escucha. Eso sí, tanto en los 80, en los 90, en los 2000, en el 2010 como ahora, los perros con sus latidas acá, que puta de caliente la vida. Y el baile es siempre el mismo, ¿verdad? Siempre ahí nomás. El baile es tratando siempre de mantener el líquido en forma nivelado, perpendicular nivelado. a la Que no se gravedad de la derrame, que tierra. no se derrame ninguna gota. Espera, pues quiero decir algo. Sí. Vos, acá dice publicita aquí, no puede ser. Sí, ¿me dejas decir algo más de la música? Sí, algo más, a ver. Grupo alemán del año 82, Da. Y hoy lo recordamos justamente porque hoy se cumple 36 años del día triste en que empezaron a cantar esta gente. Ah, qué pena. Lo recordamos por qué eso. efeméride más. Mi condolencia. Ahí está, Bueno, mire. ¿por qué publicita aquí? Veo que ya tiene. Hoy entró, tenemos un nuevo oficial. Hay que darle gracias. Ustedes no confiaron en mí. Vio que DJ les conseguí. Pancho, DJ Pancho. Muchas gracias. Yo te dije, Cualquiera DJ estamos Pancho. confiando. Hasta en el pastor, yo sé, estamos Sí, es verdad. Pero Estamos poniendo plata por todos lados para que se cumpla esto. ¿Qué? hay que hacer la inauguración oficial. A ver, ¿cómo Ahí es? usted tiene que... la banda. Venga. Que tire la cinta. Aplausos, señores, vamos. Y le damos la bienvenida. Sí, por supuesto. Ahora podemos ponerle nombre al Pancho. Ahora sí ya sabemos de qué marca DJ son Pancho, los Panchos. DJ Pancho Muti. Muy Claro. Ey, ¿ya has visto que preparaste algo? Estoy preparando, Ya están saliendo los Panchos. Tuve muy poco tiempo. Calentito los panchos. Voy a ver un poco. Sí, a ver tuve un muy poco. poco tiempo, así que preparé esto. Acá Que se no está se olvide que cocinando más Pancho. Muti, ¿sabes que Muti es una empresa familiar con más de 100 años que apuesta a la excelencia en sus productos Más de 100 utilizando años. ingredientes de primer nivel? Genial. Conocé más de Muti y sus elaboraciones de hamburguesas, embutidos y deliciosas variedades de carnes procesadas. Qué bien Puedes que en- vendés, DJ Pancho. ¿Viste? Puedes entrar a la página web que es Sí. www.muti con doble T, muti.com.py o la página en Facebook. Muti me gusta más. Muy bien, me Así gusta como dice, más. Sí, Muti, señor. me gusta más, ¿vio? No toca esos Panchos, ese es mío. Ese es el día de Jatito que se fue un ratito. ¿Dónde se fue Tito? Se fue un ratito. Ah, se fue un ratito. Una Tito. llamada. ¿Qué pasó? Hola. Tenemos una llamada. Bueno, Ponle más espere que despacio. baje un poquito. Ahí. ¡Hola! ¡Buenas noches, América! ¡Quique! Grande, los Quique. boludos, entonces agarré el teléfono y llamé por boludo. ¡No, me encanta! ¿Cómo ¿Qué anda? haces, Quique? ¿Cómo andas, Quique? Bien, feliz, contento acá capacitándome, leyendo varios libros de chistes. Tengo uno. Ah, sí, claro, porque queríamos decirle a la gente que ya sabe, por la que no nos sigue, o que nos está siguiendo ahora. Cuenta chistes. Quique cuenta chistes ahora. Se le dio por el humor. Contá un chiste, A ver, a Quique. Y muy bueno. A ver. Estaba Carlitos trabajando y le dice a su jefe, Carlitos, ¿no te vas al velatorio de tu suegra? Y le dice, no, primero el trabajo y después el placer. ¡Es muy bueno! Me gustó. Quique, está mejorando, Quique. Gracias. Está mejorando, Falta, Quique. Estamos muy buen mejorando. asesor. No, como contaba antes, Lo no que sí, sabes. Apenas entró Muti ya mejoró. Tenemos una noticia buena para Quique. Claro. Tenemos auspicio de Pancho que tanto le Tenemos gusta. Pancho, Quique. No, Entró Pancho, Muti. ¿en serio? Por lo menos la punta. ¡No! ¿Sabes con quién estoy? ¿Con quién está? Con alguien que también está muy contento. Siempre se porque reúne Quique con alguien. Siempre La tiene gente alguien, se va sí. a la casa de Quique. Es de muchos amigos, Quique. Sí. Está ¿Con quién feliz estás? porque entró Muti. Déjame adivinar. ¿Estás con Calé, Yoyito? ¿Sí o no? Y correcta. Está bueno. Está con... Hizo el Mira, efecto, ¿vio? para. Hizo- A ver. Jorgito. Hola Alberto. ¡Jorge! ¿Qué haces, Jorge. Jorgito? Mira nuestro amigo Hola, Jorgito. Tony. ¿Cómo anda? Hola DJ Pancho. Hola, Jorge, ¿cómo andás? Me hallé mucho contigo. ¿En serio? Sí, me hallo. Muti me encanta. ¿Te gusta, muy ¿te gusta bien. el Pancho? ¿Probaste ya el de Muti? Probaste. Bueno, ¿Cómo grita de fondo? Me levanté a hacer pipí y justo vi que estaban ustedes. ¿qué anda haciendo, Jorgito? ¿En qué canal están? ¿Eh? ¿En qué canal están? ¿A qué hora El Rey van? Guaraní. No, porque hay mucha gente ¿A que qué pregunta hora? qué canal estamos. Está de moda esa pregunta. Está de moda esa pregunta. Ah, claro. ok. La gente se decime- pregunta y se cuestiona. ¿Por qué no alzan en Jorgito. la, ¿por qué no alzan en la web su programa? Estamos Estamos alzando en la en el web, Facebook. claro. En el Facebook de... Oh. Me extraña, Jorgito, que estamos en estés YouTube, desinformado. en vos. YouTube. ¿Vos Yo qué no- andás haciendo, Jorgito? Por ejemplo? Eso, pues yo no sé. Eso es lo que ¿En no qué sabemos. andás? ¿Ya terminó el ¿Firmó bailando? contrato? Yo ¿Este sigo, año o no? sigo bailando, Alberto. ¿Seguís bailando? Sí, sí. Conmigo. ¡Ay! ¿Qué pasa, Le Coquillita. pincha, parece. Se hacen Le hace coquillitas. coquillitas. Sí, se hacen coquillitas. Son muy amigos. Coquillita. ¡Ay, qué grande!
¿Le gustó tu chiste? Grande, grande. Ya deben estar comiendo algún pancho de muti. Claro. Me Tenemos gusta ya más. los panchos, Jorgito. ¿Qué faltaría? Bebida. Bueno, acá tenemos que Pan. decirle a DJ Pancho. Pan, ¿eh? chuleta. ¿Qué? Pan también, chuleta. Pan, chuleta. Ah, el Pancho. Sí. Igual- Pancho. ¡Dame dos! Vio las bebidas que se están perdiendo el auspicio en este momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que te reí, Tony? ¿Está bien, Nio? ¿Cierto? Tenemos el Pancho, falta. Pan chuleta. A veces uno tira Ah, unos ¿qué pan centros chuleta? y no... ¿A usted le dicen chuleta? No, espera. Te voy a explicar después. Después explíquemelo que Mira no cómo, entiendo. mira cómo se ríe por esa pregunta. No, bueno. Bueno, Quique ya nos contó un chiste, nos saludó Jorgito Molinier, que viene el programa. ¿Firmó contrato Jorge Moliner para el No 2015? sé, es una incógnita. ¿Qué decir? ¿Podemos contar ya eso, Jorge? Firmé, sí. ¿Puedes contar, Alberto? Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo le va a tu club, Cerro Porteño, después de esta? ¿Cómo te sentís después de este? Ahora le va bien, pero ya es tarde. Sí, son las pasadas las 11:30, sí. Es tarde. Bueno. Necesitaban que le vaya bien antes. Antes, claro. Te va bien ahora. Pero bueno, ¿es cierto? Albert, para mí lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sabes qué es? ¿Qué tenemos? Ir a algo Totalmente diferente. Esperana, Tony, esperana. Espera, ¿qué? Mandá. Ahí está algo totalmente diferente. ¡Paraguay! Extraño. Coquillita. ¡Ah! Una tocata yo cantaré y con mi canto te tocaré, tocando suave tocata tú, todos queremos tocata tú, tocata, 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 es la tocata que quieres tocando siempre te va a gustar la tocata tú. Y si te agrada la tocata tú, tan solo pide tocata tú. Sigo tocando, dímelo tú. Dale, tocale, toca tú. Toca, aprovecha, no pierdas tiempo, te va a gustar la tocata tú. Ahí, ¿a qué le está tocando? Ya será. Ha cruzado. Hacemos otra vez, Albert, que te ponche vos. Ahí, ¿a qué le está tocando? Ya será. Ha cruzado. Gracias. Bueno, seguimos aquí en el depósito de App Ovo. Tony, ¿sacan por uno, Tony? A ver qué es lo que vamos a ver a continuación, aquí en este depósito App Ovo. Historia de la pelota. Alguna vez hicimos la historia, ¿verdad, Tony? De cómo se inventó. Cómo se inventó este juego del fútbol, cómo se inventó la pelota para dicho juego. Y es lo que le mostramos en esta documental en exclusiva aquí en el depósito de App Ovo. Esto nunca se vio, ¿eh? A ver. La pelota, el balón, la bola, la esfera, la redonda, el útil, son solo algunos de los apelativos para mencionar al principal componente de este juego, el fútbol, inventado hace mucho tiempo y cada vez más vigente en todo el mundo. Tan importante es la pelota, tan útil, que sin su presencia se dificulta muchísimo la práctica del fútbol. En los monasterios, en plena Edad Media, ya se practicaba el fútbol de manera rudimentaria.
Si bien muchas de las reglas actuales ya estaban vigentes, sin la pelota el juego no cerraba. Posteriormente se advirtió que el juego debía tener algo por lo cual disputarse, y es así que desfilaron diferentes artículos para tratar de hacer más interesante este novel deporte que estaba condenado al fracaso. Finalmente apareció un extracto de piel de ganado rígido y plano que por sus características y su forma suscitó la atención de los jugadores y dio un impulso por un buen tiempo a nuestro deporte. Su descubridor, Fray Luis de Bolas Chatas, apasionado de los inicios del fútbol. Finalmente, entre los años 1490 y 1492, se produce un descubrimiento grandioso que cambiaría la historia del fútbol. Un navegante genovés de nombre Cristóbal Colón convence a los jugadores de que la pelota no era plana sino redonda, dándole el impulso que le faltaba a este deporte y a la pelota. Ya vamos a conseguir, Tito, en cualquier momento. Llegó el momento de pedirnos, Tony. Llegó. Tito, ya tenemos que irse. Pero espera, tenemos que agradecer a nuestro auspiciante, a la gente que hace posible esto. Y por supuesto, estamos hablando de la gente que nos viste. Estamos hablando de 0 grados, que está sobre Feli Bogado, Casi, Moleón Andreu, camisas, jeans, remeras. También estamos hablando de Topper. Vamos, Trampo. ¿Ya? Claro que sí, ahí está. Topper, marca deportiva y casual caracterizada por durabilidad y variedad de sus diseños. Adquirilos en las tiendas de Salustro. También tenemos que agradecer a Hidrosanitario, Tito. ¿Dónde está? Acá está. Ahí está, claro, acá está. Pero digo, ¿dónde queda Hidrosanitario, Tito? Fácil, en Eusebio Ayala, casi chofer del Chaco. Eusebio Ayala, casi chofer del Chaco. Ahí está, Hidrosanitarios. Hoy tenemos que agradecer a la gente también que nos mima, que nos cuida el cuerpito, el cabellito. ¿De qué estamos hablando, Las exfoliaciones. Las exfoliaciones que tenemos que hacernos. Charme Coafer en Spa con más de 20 años de trayectoria cuidando tu belleza. Sinónimo de creatividad, innovación, pasión y belleza. Tito, ¿cómo se dice? Bueno. Ya agradecimos a todos y tenemos que agradecer especialmente a los lentes. Claro que sí, estamos hablando de óptica más visión. Vamos a mostrar por los lentes, ¿entendés? Más visión, como querés ver. Claro que sí. Óptica más visión, como querés ver. Te ofrece una amplia variedad de lentes de sol, lentes de contacto, lentes de receta de todas las marcas y con la calidad que las caracteriza. Óptica más visión, como querés ver. ¿Cómo querés ver? Claro, ahí está. Óptica más visión, la óptica de mi hermana, Tito. Claro que sí. Bueno, no se olvide, uno antes y otro después. Jerón, recomendamos desde este programa, recomendadísimo. Uno antes y otro después del programa. Buenas. Pancho, ¿Cómo andan? Muchas gracias. Por supuesto. Ustedes no me tenían fe. ¿Vio que no me tenían fe? No, por supuesto. Ahora sí. Vamos. Paso acá, ¿me permite acá el Por inodoro? favor. Acá está, les dejo el plato terminado. Muy bien. Como vio, qué bien. como en todo, Claro. todo el curso de cocina. Fantástico. Plato terminado, pancho con papas fritas, muti, por supuesto. Qué como linda todo el pan. presentación, realmente. Mira qué lindo delantal que me trajeron. Fantástico. Muy Hermoso. bien. Muchas gracias. De nada, Pancho. espero que lo disfruten. Bueno, Gracias. muy bien. Hasta Nos mañana. vamos. 1, 2, 3. Bueno, chao. Córrale.